El día de hoy, en este video, veremos cómo colocar diseño de tablas. Para este ejemplo, colocaremos un correlativo de números en Microsoft Excel del número 1 al número 10. Posteriormente, comenzaremos a colocar relleno desde el botecito que aparece en la sección de fuente. Lo que haremos es seleccionar qué filas son a las que le queremos colocar el color. En este caso, yo le estoy colocando un color amarillo. Seleccionaremos una por una para ir colocando el color, para colocar a una sí y a una no, para que quede este diseño. Luego comenzaremos a colocar lo que son los bordes. Eso lo haremos en la sección de bordes a la par de donde colocamos el relleno. Seleccionaremos toda la tabla y buscaremos la opción de todos los bordes y nos quedaría de esta forma. Luego procederemos a combinar la fila superior seleccionando desde la A hasta la E. Luego buscaremos la opción de combinar en la sección de alineación y de esta forma nos quedaría la tabla. Ahora, esa es una forma de poder colocar el diseño a una tabla, pero existen varias formas de poder hacerlo. En la parte de abajo de la tabla que acabamos de realizar, volveremos a colocar un correlativo de números desde el 1 hasta el 10, pero esta vez no seleccionaremos una fila para colocar el relleno, sino que seleccionaremos varias filas de una vez para que queden intercaladas una fila sí con color y una fila no. Para que no tenga el color, seleccionaremos la primera fila. Con el botón en el teclado de control lo mantendremos presionado y seleccionaremos otra fila. Haremos esto repetidas veces. Con control presionado vamos seleccionando una fila sí y una fila no, sin soltar el botón de control. Luego procederemos, después de haber seleccionado todas las filas, dejaremos de presionar control y presionaremos la opción de relleno. Luego seleccionaremos toda la tabla y colocaremos de nuevo todos los bordes. Y de esta forma ya tendremos dos formas de colocar relleno en la tabla. Lo haremos ahora de una tercera forma. Volveremos a colocar en la parte de abajo de la tabla un correlativo de números del 1 al 10, pero esta vez seleccionaremos toda la tabla en lugar de una fila sí y una fila no. Esto lo haremos sin control, solo mantendremos presionado el botón del mouse y seleccionaremos toda la tabla desde la A hasta la E y todos los números que colocamos. Ahora nos iremos a la sección de estilos donde dice dar formato como tabla. Allí buscaremos un diseño parecido al que estamos colocando, le daremos clic y después le daremos clic en aceptar. Nos aparecerá una fila extra en donde nos indique cuántas columnas tenemos y automáticamente nos aparecerá todo el diseño de la tabla, incluyendo los bordes. Aunque si lo que queremos es colocar unos bordes más oscuros, volveremos a seleccionar la tabla y en la sección de bordes en inicio volveremos a colocar todos los bordes para que nos quede como las anteriores. Y de esta forma ya tendremos varias maneras de poder colocar diseño a la tabla. También podemos personalizar diferentes celdas colocando diferentes colores. Por ejemplo, yo aquí colocaré un color en una columna y un color en otra columna. Si selecciono esas dos celdas y desde la esquina de la última celda seleccionada lo jalo para abajo con el mouse, me rellenará todas esas columnas hasta donde yo estire esa tabla. También puedo hacer un mosaico. Eso quiere decir que colocaré un color diferente a la par del otro, tanto para arriba como para abajo, a la par de las celdas y en la parte superior, para que me quede de esta forma. El mosaico también lo puedo hacer no solamente con una celda sí y una celda no, también puedo hacerlo con dos celdas sí y dos celdas no. Lo selecciono de la misma forma que el anterior, lo jalo y me quedará el mosaico un poco más grande que el que hice anteriormente. También puedo seleccionarlo para colocarle todos los bordes, y si yo quiero que los bordes no queden en medio de los colores que están juntos, puedo ir seleccionando las celdas que tienen colores juntos e irlas combinando en la sección de alineación para que me queden de esta forma
como lo pueden ver ustedes en el ejemplo. Y de esta forma ya tenemos otras maneras de cómo rellenar y colocar bordes en una tabla. Procederé en estos momentos a rellenar la tabla colocando el nombre de los colores en cada una de las secciones que coloqué. Como solo tengo dos colores, solo colocaré verde y amarillo. Rellenaré toda la tabla escribiendo únicamente esos dos colores. También podemos colocar diferentes ángulos al texto en la sección de alineación, en donde nos aparece una letra A y B con una flechita a la par. Podemos colocar diferentes estilos de ángulo para mover el texto e inclinarlo de diferentes formas. Podemos hacer más grandes las filas para que nos quepa mejor el texto. Podemos hacerlo ya sea una por una o seleccionar todas las filas y cambiarles el tamaño a todas de manera automática. Una vez terminado de ajustar todo el tamaño para que nos quepa bien el texto, podremos colocar textos verticales y girados hacia arriba, tal como lo estamos viendo en este momento. Podemos cambiarle el tamaño a la letra para que nos quede mejor ajustado y colocarlo en mayúsculas para que resalte un poco mejor. También podemos centrarlo tanto de forma horizontal como vertical. Ahora, una vez tengamos todas las tablas que creamos, procederemos a llenarlas con datos. Podemos colocarlo automáticamente o de forma manual, escribiendo números celda por celda. O si no, podemos utilizar el comando aleatorio para colocarlo. Escribiremos el signo igual y la palabra aleatorio punto entre y colocaremos la cantidad menor al principio. Luego colocaremos punto y coma o una coma dependiendo la versión del Office que tengamos y el número más grande en donde queramos que nos aparezca. Por ejemplo, si yo coloco aquí 200 al principio y 300 al final, quiere decir que la función aleatorio me encontrará un número entre esas dos cantidades. Procederemos a renombrar las columnas. La primera columna sería del 0 al 10. La segunda columna sería de letra. La tercera columna sería del 10 al 100. La cuarta del 100 al 200 y la última del 200 al 300. Ahora, como esta tabla es una tabla dinámica, podemos ordenar los números por columna. Dándole clic en la flechita que nos aparece en el encabezado de esa tabla, podremos también ocultar o desocultar las filas que nosotros marquemos o desmarquemos en nuestra sección. En la sección de letras procederemos a colocar lo que son nombres de personas. Esto con el fin de rellenar la tabla y darle un mayor sentido que solo colocarle letras del abecedario. Colocaremos diferentes nombres hasta terminar toda la columna. Si nosotros queremos que los números del aleatorio se queden inmóvil, tendremos que seleccionar los números, copiarlos y pegarlos encima de sí mismos, y de esta forma no se cambiarán cada vez que nosotros estemos editando algo. Procederemos a cambiar el nombre de los números en la parte de arriba y haremos una forma de tarjeta de calificación colocando los 4 bimestres. Volveremos a colocar un número aleatorio entre 60 y 100, seleccionaremos todas las demás cantidades y las borraremos y colocaremos de nuevo aleatorios entre 60 y 100. Ahora, en la columna del segundo bimestre volveremos a colocar un aleatorio, pero esta vez será entre 80 y 100, que quiere decir de que en el segundo bimestre sacaron mejores notas. Ahora, para completar, con el tercer bimestre colocaremos un aleatorio entre 40 y 80. Esto quiere decir que en este bimestre no sacaron tan buenas notas. Para que los datos queden inmóviles, los copiaremos y los pegaremos encima de ellos mismos, para que de esta forma se borre la fórmula de aleatorio y nos quede únicamente los números que hayamos colocado con la fórmula. Y de esta forma tendremos nuestra tabla dinámica que nosotros podemos estar editando a nuestro antojo. Por ejemplo, si aquí colocamos los números ordenados de mayor a menor, podemos ver quiénes fueron los que perdieron en el tercer bimestre. Le colocaremos un color rojo de relleno
a esos números y por último procederemos a crear una columna de promedio. Colocaremos la fórmula y seleccionaremos los 4 bimestres para que de esta forma tengamos el promedio de los 4 bimestres para estos 10 alumnos. Lo ordenaremos en orden alfabético según los nombres de los alumnos y volveremos a colocar los números del 1 al 10 en la sección de números, y de esa forma terminaríamos con nuestra tabla. De ahí ya queda nuestra cuestión poder editarla y cambiarle diferentes diseños a nuestro gusto, pero ahí ya depende nuestra creatividad. Podríamos también, como otra opción, poder colocarle en lugar del relleno de colores, podríamos también simplemente colocarle color a la letra en la sección de fuente, donde aparece la letra A con la rayita roja en la parte de abajo, y este quedaría como otra opción de cómo poder hacerlo. Procederemos a guardar el documento con el diseño de nuestras tablas y de esta forma terminaríamos el video de hoy. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.